Buenas tardes. Muchas gracias por acompañar estos 3 libros que son el resultado de un trabajo intenso por un equipo de maestras, un colectivo como se llama también en la red Lenguajes, que durante varios años fueron registrando en sus diarios de campo, en sus cuadernos de investigación, lo que observaban en las aulas a partir de la pedagogía por proyectos. Inicialmente se trataba de un volumen de casi 500 páginas, cuando lo recibí de parte de las maestras, y yo les expresé que no era conveniente publicar un volumen de 500 páginas con una temática tan coyuntural como es la de la primera infancia y la construcción de democracia. Optamos entonces por distinguir de ese material 3 temáticas específicas y por lo tanto 3 tomos. El título que engloba a los 3 tomos es Maestras que avivan la escuela, infancia, palabra y ciudadanía. En los 3 volúmenes aparece este título que los integra y que señala el enlace entre cada uno de estos tomos. Se trata igualmente del grupo Nuquí, es el nombre que ellas acordaron para su grupo de trabajo en el marco de lo que inicialmente se llamó Nodo del Eje Cafetero y que hoy se identifica como Nodo Risaralda y otros lares. En el marco de lo que es el trabajo que desde 1998 adelantamos con la Red Colombiana para la Transformación de la Formación Docente en Lenguajes, se ha insistido en la importancia de investigar con los niños y las niñas y de investigar en grupos entre las maestras y los maestros. Ha sido un trabajo intenso, cada año se muestra lo que es el esfuerzo por lograrlo, porque hay un taller nacional que se lleva a cabo cada año, y en ese taller nacional las maestras y los maestros van socializando los hallazgos según los proyectos acordados con los niños, las niñas, los jóvenes y las jóvenes, porque sobre todo es educación básica, educación fundamental, si bien hay proyectos también en educación superior, pero el trabajo mayor de la red se ha concentrado en los niveles educativos de lo que yo llamo educación fundamental para la construcción de ciudadanía. Cada tomo tiene pues un título específico. Debo primero identificar los 7 nombres de las autoras del grupo Nuquí: Ana María Arenas, Ana Cecilia Ramírez, Olga Lucía Franco, Marta Catalina Agudelo, Lucedilma Castro, Rosa María Niño, Laura Zuleta. Constituyen el grupo Nuquí de Red Lenguajes, nodo que hace parte además del nodo de Risaralda y otros lares. Son todas ellas de la ciudad de Pereira, al menos en lo que atañe al ejercicio profesional. Y vamos entonces a ubicarnos rápidamente en el tomo 1, que se titula
Pedagogía por proyectos en la formación ciudadana desde la primera infancia, cuyas autoras son Olga Lucía Franco, Marta Catalina Gudelo y Lucedilma Castro, que están aquí conmigo. Quisiera iniciar con Olga Lucía, dando cuenta de lo que fue su experiencia con los niños y las niñas cuando acordaron un proyecto pedagógico en el que Olga tuvo que desdoblarse, dejar de ser adulta para ser niña, y es lo que se describe y se explica en el libro, cómo los maestros y las maestras que trabajan con los niños y las niñas, cuando tienen identidad profesional, hacen este desdoblamiento de suspender la adultez para darle lugar a la infancia. Y hay que decir con Freud que todos, en cualquier momento, hacemos esos desdoblamientos cuando estamos en contacto con los niños y con las niñas, pero más aún en este caso cuando, participando en una red como esta, pues se acomete el reto de la pedagogía por proyectos, que tiene como característica que el proyecto no está prediseñado, sino que el proyecto se acuerda con los niños y las niñas. Son los niños y las niñas quienes proponen los proyectos, y es lo que igualmente desde esta red hemos venido insistiendo. Olga Lucía, quisiera que habláramos sobre el proyecto Colmillitos. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Fabio, por esa apertura que le haces a este capítulo llamado Colmillitos, un juego que nos abrió las alas. Precisamente empezó en el recreo que nosotros llamamos en la hora del descanso en el patio escolar. Pues ya venían varias veces las niñas jugando a la algarabía que se escucha en una escuela y en un colegio, ¿cierto? Pero la sorpresa es de que ellas gritaban más de lo inusual. Entonces, en algún momento de tantos días que ellas venían jugando, yo entré a preguntar a qué estaban jugando, por qué tantos gritos. Y entonces no me dieron respuesta, lo único que me dijeron fue: te convertimos en vampira. Y entonces fue ahí donde entré al juego y me dejé convertir en vampira, pero yo les decía que yo no quería ser una vampira. Es que sí, ya eres una de las nuestras. Y ahí fue donde empezó todo el juego. Empecé entonces con las niñas a jugar a murciélagos y a vampiros. Pues en esa atrapada yo me les hice la que estaba con mucho miedo, y pues lógicamente, como dice Fabio, es involucrarnos como adultos a esa infancia que tanto necesita que nosotros pues avivemos y también juguemos. Y de ahí nació toda esta experiencia pedagógica. No me imaginaba yo en ese momento que iba a hacer un proyecto pedagógico de aula, para nada. Yo simplemente entré al aula y empezamos a llamar a lista, porque pues yo no había llamado a lista ese día. Entonces, cuando se me ocurrió, ¿dónde está la vampirita Helen Agudelo? Entonces, ella era, profe, vampira no. Yo, pues si no es que estábamos jugando a murciélagos y vampiros. Y ahí empezó todo, porque cuando entonces yo me reí de que ellas tenían que buscar su risa, buscar ese personaje que estaban haciendo afuera. Cuando yo me reí, me dijo: ah, no, pero es que usted no se está riendo como una vampira, así no se ríen los vampiros. Ahí comenzó. Y comenzamos entonces ya los días a hacer ese contrato didáctico que nosotros llamamos en la pedagogía por proyectos, donde qué desean hacer juntas. Lo que desean hacer juntas, ellas decían que querían seguir jugando a murciélagos y a vampiros, pero entonces dentro de las preguntas comenzamos porque, a ver, ¿existen o no los vampiros? Los murciélagos, ¿de dónde nacen los murciélagos? Los murciélagos de verdad le chupan sangre a los humanos. Es verdad que los vampiros salen por la noche y van y chupan sangre, ¿cierto? Entonces empezamos a hacer las preguntas, que son preguntas de la infancia, donde nos dejan a nosotros
ese papel protagónico que uno tiene como maestro, eso hasta luego, eso se va, porque las protagonistas empiezan a ser ellas. Yo hice el ejercicio con las niñas de transición A de la jornada de la mañana de la institución educativa La Inmaculada en Pereira en el año 2024. Es un colegio de solo niñas, y allí, después de ese contrato didáctico, logramos también entonces establecer desde la ciencia, desde el arte, desde la tecnología, establecer unos acuerdos, ¿cierto?, de qué era lo que querían entonces aprender. Y ellas comenzaron también a decir que querían darle cuenta a otros de cuál era la diferencia entre los murciélagos y los vampiros. Entonces empezamos a recoger toda esa red textual que en la escuela hacemos, y esa red textual empezó entonces a integrar el juego, el arte, empezó, ¿cómo?, la exploración del medio, y empezamos entonces a leer mucho sobre libros de murciélagos y de vampiros, a llevarlo también a mirar los videos que teníamos en YouTube y a establecer toda una cuestión científica donde ya las niñas empezaron a plasmar sus comprensiones en cuentos, en relatos, en renarraciones, y ahí fue donde comenzamos entonces también a involucrar esa obra de teatro, donde nos llevó a la Feria del Libro de Pereira, y así fue como Colmillitos pues fue surgiendo y se fue dando a conocer hasta hoy, que estamos entonces en la Feria del Libro exponiendo toda esa riqueza de Colmillitos, un juego que nos abrió las alas. Muy bien, el tiempo que se nos asigna es muy limitado. Nos gustaría que ella continuara explicando su experiencia, pero será en otro momento, porque los libros se siguen presentando en distintos escenarios. El otro capítulo del tomo 1 está relacionado con el proyecto Colombia y sus países amigos, de Marta Catalina. Es un capítulo que nos conmueve, como el anterior, como el de Olga Lucía, pero en este sobre todo por lo que hemos percibido de lo que son las migraciones de poblaciones en América Latina, como en este caso Venezuela y Chile, que son dos países que están aquí en este proyecto, pero sobre ello Marta Catalina se va a referir. Bueno, buenas tardes. El proyecto Colombia y sus países amigos es un proyecto de corazón a corazón. Se da en la ciudad de Santa Rosa de Cabal, en Risaralda. Cuando al iniciar yo mi año escolar me doy cuenta que la mayoría de la población hablaba diferente, se expresaba diferente, y yo como levanten la mano los que no son colombianos, y levantó la mano la mayoría del grupo. Entonces fue un grupo donde yo dije, no, es que la extranjera acá soy yo. Y así empiezan ellos a cuestionarse: ¿usted por qué habla así? ¿Y usted por qué está acá? ¿Y usted por qué no se devuelve para su país? Y yo puedo ir allá, y Caracas queda al pie de Chinchiná, o queda cerquita a Pereira o a Dos Quebradas, y empiezan como con esas dudas, ese mundo de niños, y también dentro de ese mundo de niños está el criticarse, el de pronto mirar raro. Y ahí es donde entra el proyecto pedagógico, que el nombre es puesto por un niño venezolano que se llama Josué Pérez. Y ellos mismos empiezan a buscar cómo integrarse. Y uno como adulto va viendo que ahí se está dando la construcción de ciudadanía. Porque la ciudadanía no se da solamente en los adultos. Esa construcción de ciudadanía se da cuando uno ve unos niños de 5 años que dicen: tú no tienes, yo te presto. Que cuando se organizan en una asamblea tienen escucha, que se dan la palabra, que validan la posición que el otro está dando, que participan en el consejo y en el gobierno escolar a través de la votación,
que ellos también decían, profe, ¿por qué no le contamos a toda la escuela lo que estamos haciendo acá? Porque los de segundo decían, Transición está hablando de Chile, Venezuela, Ecuador, Perú, y nosotros estamos viendo Cundinamarca, capital Bogotá, Antioquia, capital Medellín. Entonces era mágico ver estos niños de 5 años apropiados de algo más grande. Y la vinculación de los padres fue excelente porque por iniciativa propia ya se formaron unos grupos de WhatsApp, que uno era Perú, el otro era Chile, que eran solamente 2, y el otro, Perú no, era Venezuela, Colombia y Chile. En Chile solamente eran 2 mamás. La socialización se dio frente a toda la escuela, donde la sensibilización fue macro. Estuvimos en las experiencias significativas en la Luz y Tejada en Bogotá, también marcamos como una huella muy bonita, y a raíz de esto es que cuando me invitan a escribir una sistematización colectiva como es la que nosotros hacemos con estos 3 tomos, yo pensé que era algo muy fácil y yo dije, no, hágale, pues escribir. Y resulta que esto no es fácil, pero es muy satisfactorio. Fueron 2 años donde recopilamos información, donde le realizamos entrevistas a los padres, donde los niños fueron escuchados, donde los niños fueron valorados, empoderados, donde las familias venezolanas ya se sentían de otra vez pertenecientes como con sus raíces, con sus expresiones. Ellos no llegaban al salón, profesora, buenos días, ¿cómo está? Cónchale, chica, mira tú, que no me has llamado, que yo, que... Como se sentían como muy valorados, muy visibilizados. Y en este libro yo les hice una promesa a ellos, yo les dije, algún día voy a escribir un libro, y hoy se las estoy cumpliendo. Y bueno, yo creo que eso es como... Muy bien, como observan, hay un eje que atraviesa los 3 libros, las 3 investigaciones, que se recoge en el tomo 1, y es la construcción de ciudadanía desde la infancia. Como ya lo ha dicho la autora de este capítulo, hay que reconocer a los niños y a las niñas como ciudadanos y ciudadanas, porque asumen ese rol en tanto que participan en las decisiones que comprometen los procesos educativos. El tercer capítulo del tomo 1 se titula Entre cafetales y textos, y tiene sobre todo un elemento muy innovador, muy ilustrador de lo que sería pensar el trabajo con proyectos en el aula multigrado, que rara vez se habla de cómo se trabaja en un aula multigrado, es decir, el aula donde confluyen distintos grados de la educación básica. Y es pues Lucedilma Castro quien muestra aquí su experiencia en relación con el universo, los entornos del mundo cafetero y su relación con la producción de textos. Adelante, Lucedilma. Bueno, hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar acá presentes. Entre cafetales y textos, una pedagogía que transforma el aula multigrado, digamos que nace desde una pregunta donde siempre me cuestionaba mucho cómo trabajar pedagogía por proyectos en un aula donde están todas las edades, desde los 4 hasta los 12, 13 años, con niños de diferentes niveles académicos y con diferentes ritmos de aprendizaje. ¿Cómo hacerlo? Yo empecé en el gremio hace 10 años y empecé con proyectos muy pequeñitos para ir observando qué iba sucediendo. Con este último proyecto ya habíamos hecho muchísimos proyectos, entonces tenía niños desde preescolar que en ese momento estaban entre tercero, cuarto y quinto, que ya tenían la experiencia de hacer un proyecto de aula, o sea que ya no era tan difícil hacerlo.
Y ellos, cuando recibieron un regalo, que era unas cajas del Ministerio de Educación con unos libros, cada uno tenía el derecho a 6 libros, ellos empezaron a sacar los libros emocionados porque la lectura se mueve mucho en nuestro aula. Empezaron a buscar esos libros y a notar que hablaban sobre culturas, sobre la afrocolombianidad, sobre los indígenas, sobre incluso culturas de Perú. Y ellos empezaron a decir, venga, los más chiquitos, que es afrocolombianos, porque escuchaban a los más grandes leer. Entonces otra niña le decía, una vez la profesora dijo que eran africanos que habían venido a Colombia. ¿Cómo así? ¿Cómo llegaron? Entonces empezaron a hacerse preguntas, a hacerse muchas preguntas. Y una niña de grado quinto dijo, profe, ¿y por qué no hacemos un proyecto sobre culturas? Y yo, sí, hagamos un proyecto sobre culturas. Todos estuvieron de acuerdo y empezaron a realizar sus preguntas. Aquí la profesora habla muy poco, los que más hablan son los estudiantes, porque esa es la visibilización de los proyectos de aula, visibiliza mucho la voz del estudiante. No significa que se pierda el papel del docente siempre está activo, pero su actividad es en el silencio, en la guía, en la escucha, pero también en esa potencia de las preguntas que van a generar en los niños nuevos pensamientos y nuevas formas de ver el mundo. Cuando ellos terminan eso, ellos traen invitados, ellos hacen cartas, ellos escriben sobre eso y ellos mismos buscan canciones que empiezan a buscar ya no la cultura, sino la historia de Colombia. Ahí se transforma, ya no es la comida, ya no es cómo se visten, sino ¿qué pasó? Porque hay negros, porque hay indígenas, porque somos mestizos, porque nosotros tenemos sangre indígena también. Ellos no entendían eso. Cuando empezaron a descubrirlo en medio de las canciones, ellos empezaron a confrontarse, a ver se empezaron incluso a indignar, porque ellos decían, me indigna, incluso está en el texto, me indigna que esto esté pasando y que todavía siga pasando el racismo, que todavía sigamos trayendo otras culturas de otros lugares y no estemos validando la de nosotros. Entonces ellos lo dicen en sus escritos, cómo los desde preescolar apoyan a los más grandes. Ellos dan, si vio, lo hicimos bien, este era nuestro proyecto, esta era nuestra cultura. Entonces ustedes ahí van a ver eso, van a ver las voces de los niños más que la docente, pero también van a encontrar las voces de los padres de familia, que también son muy importantes en nuestra aula. Los padres de familia. Pues creo que ya la invitación es que nos lean, que lean el libro, es con un lenguaje muy ameno, muy tranquilo. Ahí terminamos. Sí, habría que anotar que los 3 libros se caracterizan por tener una fuerza narrativa. No es tanto explicativo, descriptivo, científico, sino más la pulsión narrativa es la que está en estos 3 libros. Vamos a darle paso al tomo 2. Ustedes van a pasar las autoras, Ana María Arenas y Ana Cecilia Ramírez. Este segundo tomo se titula Pedagogía, Lectura, Escritura y Ciudadanía en la Primera Infancia. Este libro igualmente muestra, como ya lo señalé, experiencias desde la pedagogía por proyectos, que es la impronta de la red en la que participamos. El proyecto de Ana María Arenas se llama Colibrí, Travesía de Alas y Palabras. Ana María va a tratar de sintetizar lo que fue esta experiencia en ese horizonte, de nuevo, como ya lo señalamos, de reconocer la construcción de democracia y ciudadanía desde la primera infancia. Adelante, Ana María. Gracias, buenas tardes para todos. Bueno, terminando la pandemia, yo era una maestra en júbilo, dedicada a leer y a nadar. Y claro, la pulsión y la dicha de ser maestra me llevó a tocar las puertas de un colegio y a preguntarles, venga, ustedes me pueden recibir aquí todos los viernes, yo puedo hacer
algo con estudiantes. Entonces abrieron la puerta y se trataba de formar a estudiantes del Servicio Social del Estudiantado de 10º grado para que acompañaran una experiencia con niñas de 5 años. Tuvimos muchos regalos. Un primer regalo fue que el Banco de la República nos dio un taller que se llamó Mundos Posibles de Arte y Educación con una super artista que vive en Pereira, Georgina Montoya, y ahí hicimos un proceso de formación en arte, educación y en libro álbum. Fuimos descubriendo todo ese lenguaje. Y entonces llegamos ya muy preparadas, y las chicas, eran 7 también, a trabajar con las niñas de 5 años. Y cuando llegamos, ellas querían ser escritoras. Entonces les llevamos una gran colección de libros álbum porque hemos entendido que la calidad, digamos, ser cultores y tener un muy buen sentido de cuidar lo que le llevamos a las niñas, eso funciona muy bien en términos de formar a niñas que quieren seguir escribiendo. Tuvimos 20 encuentros de 3 horas cada uno, descubriendo el inmenso mundo de la literatura infantil, pero sobre todo centrada en el libro álbum. Nosotros aprendimos cantidades, les preguntamos qué querían hacer, y ellas dijeron: queremos ser escritoras de 5 años, queremos ser escritoras, pero también queremos ser ilustradoras y nos queremos presentar en un evento de fama municipal. Entonces llegamos allá a la feria del libro. Ellas estaban muy emocionadas. Aquí están los facsímil de los 7 libros álbum. Y fue un proceso muy importante indagar. Yo les he comentado a mis compañeras, y es que esa sistematización no es el libro que yo quería, sino que necesitaba escribir. Porque lo que yo tenía como búsqueda personal como maestra es poder desentrañar las capacidades que las niñas de 5 años, muy bien acompañadas por esas nanas lectoras, habían podido crear en estas historias. Y entonces recurrí pues a un teórico que es Vladimir Prop, para desde las 31 funciones poder saber qué era lo que las niñas habían logrado hacer. Pues obviamente no conocían la teoría de Prop, pero sabían de héroes, de villanos, de formas de dirimir el conflicto, de una cantidad de técnicas del engaño. Y ya pues para darle la palabra a mi compañera Ana C., ¿cómo se construye la ciudadanía desde la primera infancia a partir de experiencias lectoras y experiencias literarias? Las niñas ampliaron su universo referencial, o sea, el mundo era gigante. Ellas se habían enfrentado a un mundo desconocido, habían identificado conflictos, personajes, eran capaces de construir otras formas de solucionarlos. Digamos, su capacidad de interacción con otros además era su proyecto, entonces era la posibilidad de vivir una vida en común, ¿sí? Poder concertar unos acuerdos, habitar también en los consensos, los disensos, argumentar, contraargumentar, y ahí pues trayendo a Habermas también todo un accionar comunicativo, la posibilidad de enunciarse frente al mundo con una palabra propia. Muy bien, el segundo capítulo del tomo 2 se titula Del silencio a encender el fuego de la voz y la palabra, de Ana Cecilia Ramírez. Aquí hay un aspecto fundamental que es bueno destacar, y es que siempre nos preguntamos cómo hacer para que lo que los niños y las niñas escriban o escriben tenga destinatarios genuinos, auténticos, que no se escriba o se lea para la maestra. Y creo que esto está planteado en este capítulo cuando Ana Cecilia logra vincular los concursos de escritura para los niños que en las ciudades regularmente se convoca, sobre todo las ciudades que son sensibles a la educación en la primera infancia. Debo decirlo que así lo he sentido respecto a Pereira. Adelante, Cecilia. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Pues la experiencia de los cuentos inicia cuando yo llego al colegio, en el colegio donde estudié, y encuentro que esta chiquita, yo venía de un colegio
en el que prácticamente yo me llevaba la mitad del tiempo normatizando y organizando, porque a los niños les da mucha dificultad conversar, escuchar, y estas chiquitas de este colegio pues levantaban la mano, miraban a la otra al escucharla, recogían lo que ella decía para interlocutar. Yo dije, ¿qué? Bueno, pues aquí hay que hacer otra cosa, ¿cierto? Y entonces resulta que yo siempre he estado muy vinculada a la radio, y en la radio pues en Pereira me gusta mucho la emisora cultural, y siempre escuchaba ese cuento de que con familiar invitaba a los niños a escribir. Entonces yo dije, bueno, yo no sé cómo se hace esto, pero yo le voy a decir a estas chiquitas que por qué no escribimos para este cuento. Recién había terminado mi maestría y tenía claro pues que leer y escribir es un proceso, que eso no se hace de la noche a la mañana. Y yo dije, bueno, pues vamos a irlas escuchando, leyendo, y vamos a irlas acompañando en la medida en que ellas van dando las pistas para hacerlo. Y resulta que en el primer año una fue ganadora en la categoría de 7 a 9, y en el siguiente año los 2 premios que concedía con familiar pues se los llevó Lestonac. Y entonces pues como quien dice, el concurso se fue posicionando en la institución educativa, fue ganando credibilidad, pero sobre todo era muy importante ver ese proceso de escritura de ellas, que ellas llegaban con su primer borrador y conversábamos en el salón de clase si se entendía el relato, si no se entendía, si tenía unos componentes que lo hacían como que se comprendiera. Y ellas comienzan a trabajar en parejas, en grupos, en colectivos, a conocer sus narraciones y a incidir y además a ilustrar sus cuentos. Entonces, como es un relato que se hace a lo largo de 8 años, se enviaron los cuentos a Confamiliar, hubo posibilidad de no solo de escribir individualmente, las niñas su texto individual, sino también de generar producciones colectivas, ¿sí? E inclusive ya en el 2017-16 conversamos con una autora mexicana que se llama Rebeca Orozco Mora, que es autora de un libro muy bello que se lo recomiendo, que se llama Las piezas del rompecabezas. Entonces, en esa medida, yo siento que la mirada del maestro tiene que estar muy abierta para que aún reconociendo que no sabe cómo hacer lo que va a hacer, sea fiel a que si estas chiquitas están mostrando que hay que hacerlo, entonces, bueno, pues echemos para adelante a ver cómo se nos da el trabajo y se da. Pero yo diría que sobre todo por mi vinculación a la red de lenguajes, porque ese colegaje con las maestras que te permite decir que uno no está solo en esa experiencia, sino que hay una maestra que dice, ay, pero qué interesante, ay, pero ¿y por qué no hablamos de esto? Vea, pero aquí hay como un errorcito, ¿por qué no corregimos esto? Esa interlocución entre los maestros es fundamental para uno saber que la formación del maestro es permanente, pero es en contexto. No es que alguien viene y nos dice que hay que hacer, no. El maestro sabe muy bien qué hacer, pero necesita ese colegaje que lo impulse. Muy bien. Muy bien, por el tiempo vamos con el tomo 3. Qué bien. El tomo 3 se titula Historias de vida de maestras y pedagogía por proyectos. En los 3 tomos aparecen elementos propios de lo que son las historias de vida, de un lado de las maestras, pero de otro lado también de los estudiantes. Yo creo que es también algo fundamental para resaltar de los 3 libros, que la educación tiene que solventarse desde las historias de vida de quienes ejercen la profesión de la docencia y de quienes aprenden con las maestras y los maestros. Entonces, Rosa María Niño nos va a explicar lo relacionado con una experiencia
que tuvo como directora de un colegio y cómo le apostó a la pedagogía por proyectos en ese colegio, sobre lo cual sabemos en el país muy poco. Sabemos mucho sobre lo que ocurre con experiencias como las que hemos escuchado, pero no cuando un colegio acuerda trabajar con proyectos. Pero bueno, es Rosa María quien nos va a explicar esa experiencia. Bueno, también muy buenas tardes y mil gracias por estar aquí con nosotras. Bueno, la experiencia que intento mostrar se llama Hugo Ángel Camino de Paz. La institución educativa se llama así, Hugo Ángel. Pero he querido, digamos que estuve acompañando esa institución educativa durante 12 años, desde el año 2011 hasta el 2022. Y generalmente me preguntaba, y siempre nos preguntábamos en la red, yo hago parte de la red desde el año 98, nos preguntábamos esa dificultad que tenemos a veces los maestros y las maestras en esto de intentar hacer transformaciones, y entonces una maestra hace la transformación, pero el coordinador no le copia. A veces la rectora quiere hacer una transformación, pero el maestro no le copia. Cosas de esas, o sea, que nos pasan a los maestros todos los días en nuestras instituciones hoy, aún hoy. Pero yo fui estudiante de Gloria Rincón Bonilla y todo el tiempo pues muy convencida a propósito de lo que habíamos construido con Gloria Rincón. Entonces por eso todo el tiempo me sentía en deuda con esa gestión por el conocimiento desde las aulas y de tantas formas posibles de construir. Entonces yo venía trabajando en pedagogía por proyectos, pero qué lío cuando uno llega a una institución y entonces los profes dicen que qué es eso, ¿cómo así? ¿No? ¿Cómo así que proyectos? Y entonces empiezan a copiar unos. Entonces lo que cuenta el libro es un relato, porque además no quería escribir. Muchas veces encontramos los libros que nos explican bien la pedagogía por proyectos y demás, y se vuelve, digamos, el formato o la forma que hemos leído, porque además de eso aprendemos, pero yo quería romper un poquito con una historia, pero una historia a distintas voces. Entonces recojo la historia de toda una comunidad educativa y entonces empiezo a preguntarme, ¿qué me trajo hasta acá? O sea, es que tampoco es tan gratuito. ¿Por qué yo llegué a Pereira? ¿Y por qué yo llegué a un colegio como estos? Entonces, ese texto que van a leer muestra un relato donde empieza con esa pregunta de qué nos trajo hasta aquí, esto cómo se logra construir, muy difícil, después les cuento un poquito más de eso, cuando hay rupturas y cuando hay legados. Entonces, de algún modo, esa es como la estructura general del libro y del capítulo. Y entonces llego a un colegio recogiendo historias de vulnerabilidad, porque muchas de nuestras instituciones educativas lo que recogen, ya hemos visto algunas, Catalina mencionaba incluso lo que implica la migración. Yo estaba en una institución nueva, construida en un sector de alta vulnerabilidad. ¿Y esa palabra qué significa? Entonces empiezo a decir, bueno, a mí me trae aquí también la vulnerabilidad y a muchas familias, y entonces empiezo a encontrar. Y la vulnerabilidad en el sector, porque es un sector de Pereira, por eso la fotografía también lo que muestra es toda Pereira, pero es un sector de esos donde nosotros también trabajamos, cinturones de las ciudades, un sector con un estigma enorme. Entonces empezamos a recoger las vulnerabilidades y yo hablo de la mía, porque también, entonces en ese sentido el relato recoge la vida, recoge lo que está allí, como todo el tiempo sintonizándonos, preguntándonos y doliéndonos, ¿no? También resolviéndonos pero doliéndonos. Y en ese sentido entonces empiezo a encontrar que la vulnerabilidad se tramita y se vuelve camino de paz si hay un camino. Y el camino empieza con el reconocimiento. Varios autores iluminan esta comprensión y esta reflexión, Basilev, Ricoeur, en fin, y tramitamos la construcción conjunta en distintos proyectos y toda esa dificultad de construir a veces con los profesores de primaria, pero mucho más duro con los de secundaria y mucho más duro con los directivos, también tendría que decirlo. Entonces esos cambios de directivos a veces fueron para la mejora o
hoy otra vez una dificultad. O sea, no era un camino de línea recta, sino un camino de ir y volver, ir y devolverse un poquito más. Entonces eso es lo que muestra, y muestra cómo logramos definitivamente construir ese camino y esa identidad con los himnos, con los proyectos, y cómo los proyectos definitivamente se vuelven un árbol que florece. El proyecto maravilloso se llama La Quebrada del Erazo. Ese proyecto unió a toda la comunidad educativa. Nuestra institución está liderada por la Universidad Tecnológica de Pereira, y ese proyecto conectó desde transición hasta el doctorado, y esa es la maravilla. Y cómo logramos los proyectos en ese caminar. Eso fue lo lindo, pero también hubo rupturas. También el colegio dejó de estar tramitado por la Universidad Tecnológica y pasó a otras organizaciones, y en ese sentido pues también la vida misma nos va mostrando eso. Pero los legados son definitivamente lo importante, lo que hoy se puede decir, contar, escribir, y cada vez que nos reunimos celebramos la dicha de haber estado 12 años juntos. Muy bien. Gracias. El otro capítulo del tomo 3, cuya autora es Laura Cecilia Zuleta, proporciona algunas señales para comprender lo que es la construcción de la identidad profesional de la docencia, cómo se construye esa identidad, cómo dejamos de hablar de vocacionalidad para hablar de construcción de identidad, que me parece es más oportuno para entender que toda profesión que asumimos, y cuando hay responsabilidad frente a ella, implica la identidad con esa profesión. Hay aquí en este capítulo de Laura un aspecto también fundamental, y es considerar la educación más allá del aula, es decir, lo que hoy podríamos aprovechar con las herramientas digitales, pero sobre ello nos va a hablar la autora. Adelante, Laura. Bueno, gracias. Tengo el corazón así, y es como esa emoción que nos hace sentir tan vivos a todos los seres humanos. Quiero decirles que hace un tiempo yo perdí la voz, y pues como maestra sentía que estaba perdiendo algo muy importante de mí, mi mejor herramienta. Y fueron unos tiempos muy fuertes, fueron unos tiempos en que yo decía, ¿yo qué voy a hacer si yo solo sé enseñar? Y yo solo sé hablar en el aula. Entonces empiezo unas búsquedas a la solución de los problemas o de la pregunta problematizadora, porque la pedagogía por proyectos no es solo en el aula, es también en la vida del docente, es también esas interrogantes que uno empieza a hacerse y a saber cómo los va a encontrar solución. Pero afortunadamente siempre he pertenecido a los colectivos pedagógicos, a la formación, y creo que formarse como maestros lo salva a uno. Entonces en esta formación permanente empecé a encontrar esas respuestas, empecé a crear un canal Dialoprofe, porque yo dije, si no puedo hablar, pues por lo menos que me pregunten y yo voy a escribir, ¿cierto? Ese era mi imaginario. Entonces, al encontrarle, digamos, las respuestas, me fui sumergiendo mucho más en los colectivos pedagógicos, que hoy creo que todos los maestros debemos de pertenecer, porque todos necesitamos que el otro nos lea, que el otro nos interpele, que el otro nos haga reflexionar frente a eso que venimos haciendo de tantos años. Y en esa búsqueda y en esa encontramos al colectivo Nuquí, quien hoy, digamos, somos 7 maestras que construimos estos 3 tomos desde nuestras experiencias, porque pues ser maestra no es solo con la voz, ser maestra es desde nuestras emociones, desde nuestras historias, desde nuestra trayectoria, y esto está pensado para quienes queramos una educación diferente. Una educación diferente. Entonces, resulta que nosotros en esta búsqueda también, yo dije, ¿cuántos maestros se sentirán como yo? Y lanzamos un diplomado gratuito de ser, hacer y tener del maestro, porque ¿quién piensa en el maestro? Y se inscribieron voluntariamente estos maestros, y durante 3 meses
pues nos encontramos los sábados de 8 a 1 a encontrarnos, a crear un currículo diferente, algo fuera de la escuela y de la caja, algo que de verdad nos hiciera encontrar esa identidad como maestros, de volver a conectar con nuestro propósito y nuestra vocación. Hubo 0 deserción, fue durante 3 meses consecutivos. Y bueno, así empieza todo este proceso de sistematización con el colectivo Nuki, y digamos hoy siento que la gran apuesta o el gran aprendizaje es que al sistematizar no es describir, porque uno describe la experiencia como se las estoy contando, pero sistematizar es preguntarse frente a esa experiencia vivida, es reflexionar un poco más ese ejercicio que uno hace como maestra y como maestro. Así que bueno, los invitamos a que tomen nuestra cajita de los 3 tomos y entre todos construyamos un país mucho mejor para nuestros niños y niñas. Sí, muy bien. Ya que Laura ha hablado de la experiencia de la sistematización, es importante reconocer el apoyo que tuvieron de la profesora María Rocío Cifuentes, que las acompañó en ese proceso tan duro, tan exigente como es llevar a la escritura sistematizando registros, casos, ejemplos relacionados con la pedagogía por proyectos. Igualmente cabe hacer un reconocimiento a la entidad que las apoyó. Debo decir que ellas también se rebuscan para buscar apoyos y lograr materializar su ideario. Una entidad que se llama CIPROVA les asignó un monto para respaldar la publicación de estos 3 libros. Esto lo hacemos con Aula de Humanidades, y por eso la contratapa, el texto de la contratapa lo escribió alguien de CIPROVA, porque yo le dije a las autoras, tenemos que darle el crédito porque aparece también en la portada. En la portada aparece CIPROVA, Red Lenguajes y Aula de Humanidades. También puedes reconocer el esfuerzo de la editorial Aula de Humanidades, de su equipo, para lograr hoy la presentación de estos 3 libros. Lucedilma, para terminar, quiere leer una carta. Bueno, esta carta nace de todo esto maravilloso, pero también de las tensiones humanas que sufrimos como docentes. Por eso ese último capítulo habla sobre nosotros, ¿cierto? Como escritoras. Como escritoras. Queridas compañeras, escuché resonar una frase entre nuestras letras. Ya no es el tiempo de cada una, y me quedé pensando, ¿de quién es entonces el tiempo? Quizás de Dios Cronos, ese guardián invisible que reparte minutos como si fueran granos de arena entre los dedos. El tiempo no me pertenece, se me escapa entre comidas ligeras, entre el agua tibia del baño y el sonido del cepillo en la boca. Se me va en las citas médicas, en el cansancio de las piernas, en el peso dulce y agotador de las tareas que esperan mis manos. El tiempo también se disuelve entre las risas y preguntas de los niños y niñas que me esperan en el aula, con toda su energía, esa que debo aprender y renovar en pausas breves, en descensos reparadores. En tiempo me lo piden los oficios administrativos, los documentos, las evidencias, las lecturas. Y cuando creo que me pertenecen un instante, llega una voz de mi hijo con una alegría de contar lo vivido, o el gesto amable de mi compañero que desea una sonrisa, un café compartido, una conversación de 10 minutos donde se desgranan los retos del día. Así mi tiempo se hace fragmento, se reparte, se da. A veces intento hacerlo coincidir con el suyo, con el de ustedes, con ese tiempo colectivo que nos convoca a escribir, pensar, crear juntas. Pero confieso que en esa danza compartida, en ocasiones me siento torpe. La melodía me corre más rápido que mis pasos, y aunque quiero seguir el ritmo, algo en mí se resiste.
Algo me pide ir más lento, respetar mis propios compases. No es falta de compromiso y lo saben. Es simplemente que mi cuerpo, mis días y mis afectos tienen otro pulso. Yo leo, escribo, escucho, bailo, intento estar. Y si a veces me detengo, no es por ausencia, sino porque necesito respirar, porque busco que lo que escribo sea coherente con la vida, con lo que vivo. Si digo que hay que escuchar las voces de los estudiantes, es porque también intento escuchar las voces en mi casa, las de los míos, las que me recuerdan que la vida sucede ahí, entre lo cotidiano y lo sagrado. Deseo seguir caminando con ustedes, aprendiendo, tejiendo palabra y pensamiento, pero también deseo hacerlo sin violentar mi propio ritmo, que mi paso, aunque pausado, siga siendo firme, que nuestro tiempo compartido no sea imposición, sino encuentro, que nuestras diferencias de tiempos no nos separen, sino que nos armonicen como un coro donde cada voz entra cuando le toca, y aún así, todas juntas lo hacemos música. Gracias. Muy bien. Nos quedan 3 minutos para la intervención del público. ¿Algún comentario, preguntas que quieran hacerle a las autoras? Adelante. Allá atrás, ¿sí? Esta ha sido una pregunta muy frecuente en los últimos 2 años, más que todo en el último semestre. Y quiero referirme a ustedes como profesores frente a lo que significa la inteligencia artificial y ese reto. ¿Cómo lo piensan asumir? Yo las imaginaba mientras una de ustedes decía que se reunían para hablar de las nuevas propuestas. Gracias. ¿Qué propuestas tienen entre ustedes para que esa inteligencia artificial no se coma a los niños, su imaginación, su capacidad de desarrollo intelectual, que es lo que estamos desafortunadamente? Bueno, ¿quién de las autoras quisiera responder la inquietud de la persona que intervino? A ver. Voy a tratar, pero no tengo... bueno, no sé, te la doy. No, sino que ayer, este es como el inicio, pero podemos complementar. Ayer hablando con Anita decíamos que a veces encontramos como maestras que los niños a los que llamamos hiperactivos, que generan a veces, que nos generan desorden y todo eso, yo le decía a Anita, uno se da cuenta que lo que requieren es tiempo nuestro al lado de ellos, acompañamiento. Entonces uno dice, claro, la inteligencia artificial uno podría decir nos desborda, pero yo creo que el acompañamiento que es obligatorio de nosotros los adultos con los niños, cuando jugamos, cuando conversamos, cuando los escuchamos, cuando sabemos realmente un poco lo que nos decía Olguita, o sea, yo dejo de ser adulto y me meto con ello, eso cautiva más que cualquier inteligencia artificial, porque es que ese vínculo y esa relación pues es lo que nos humaniza a nosotros, y eso no lo borra, no se borra fácilmente. Diría eso para empezar. Bueno, yo anotaría que estos 3 libros no son el resultado de la inteligencia artificial, ni siquiera la corrección de estilo que asumimos en la editorial directamente. Que lo diga él. Que lo diga él. ¿Hay alguien más allá? En primer lugar, felicitar a las autoras por tan magnífico trabajo, ya que es una pedagogía que sale del entorno, que sale de la experiencia. Ya no se necesita buscar en una enciclopedia, en una fuente extraordinaria, sino que el material pedagógico está ahí con los estudiantes. Por eso me parece interesante cómo se hace un texto a partir de una experiencia como es el juego de los vampiros. Por ejemplo, en este momento estamos matando el lenguaje castellano con las vulgaridades en las aulas, en los entornos. Como, por ejemplo, hacer un texto
a raíz de ese vocabulario soez para convertirlo en algo educado, ¿no? Ahora que se aproxima, por ejemplo, el Día del Idioma, poder transformar ese vocabulario. ¿Ustedes han pensado en continuar haciendo estos proyectos para mejorar el idioma? Sí, sí. Sí, ahí va. Bueno, mira, con lo que finalizas respondiendo, estuve cuestionada desde el 2022 hasta el 2025, porque esas voces de los niños que yo tuve en el 2022 se fueron apagando, con el cambio de pronto de colegio, de maestro, de grado, esas voces se fueron apagando. Y uno como maestro, o por lo menos nosotras, siempre nos hemos cuestionado cómo dejar que el proyecto vuele hacia otras aulas, hacia otros maestros y no que muera ahí. Este año, yo soy profesora de transición, pero este año yo le dije al rector que quería tener cuarto de primaria y nuevamente estoy con esos niños y veo que quedó grabado en ellos desde sus 5 años y en sus padres y en sus familias todo lo que yo sembré en ese año. Y en este momento tenemos un proyecto que se llama ¿De dónde vengo yo?, que ya lo está trabajando el Instituto Técnico Marillac allá en Santa Rosa de Cabal. Y es para que los niños se reconozcan como parte de un entorno y continuar con la voz de ese proyecto desde una mirada más global, que ya no va a ser solo del aula, sino institucional. Bueno, este proyecto igual continuó formando a otros docentes. En este momento terminamos una formación de docentes con los de Perú. Entonces ahí continuamos sembrando esa semilla o encendiendo el fuego en otros maestros. La idea es que la pedagogía por proyectos siga creciendo. Frente a lo de la inteligencia artificial, quiero decir que, por ejemplo, los niños de primaria apenas está empezando como a nacer ese cuestionamiento. Entonces, como en ellos están haciendo, creo que en mí también ya se está sembrando esa semillita de empezar a cuestionar qué voy a empezar a hacer con ello, porque ya empezaron a preguntar sobre el tema y a querer generar también actividades con la inteligencia artificial. Entonces apenas estamos como en ese proceso de también reflexionar. Quería como también complementar eso. Bueno, ya para finalizar nuestra intervención, les queremos contar que el proceso de sistematización es muy bondadoso, es muy generoso frente a los aprendizajes. Obviamente no somos las mismas desde hace 2 años que iniciamos este ejercicio, pero también tuvimos unas barreras, ¿cierto? Que entre el colegaje las podemos como sortear y solo es el colegaje que se pueden traspasar. Y es invitar un poco a los maestros que no tengan miedo a sistematizar. Uno a veces no sabe por dónde empezar, uno dice escribir un libro y por dónde empiezo, y qué hago y a quién le pregunto. Pero es solamente que te unas como con otros colegas. Muchas de nosotras no nos conocíamos, solo nos unía la vocación y el amor por la educación. Entonces es empezar, saber que sistematizar requiere de tiempo, requiere de tener acuerdos en la familia, decir no voy a estar en Semana Santa dispuesta, ni el Día del Amor y la Amistad, en llegar a acuerdos, en encerrarse todo un fin de semana a analizar, a borrar, a decir no, yo ya no voy a ser parte de este ejercicio porque mi texto no quiere decir nada, dice mucho y no dice nada. O sea, son muchas, digamos, como esa espiral que uno va y vuelve, pero que realmente hoy es el ejercicio lo que tenemos en la mesa y que nos hace muy feliz. Entonces, muchas gracias a todos, gracias a las personas que están acá. Bueno, gracias por la asistencia.